Vamos a comentar la parábola que se encuentra en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 16, y que se relaciona como el hombre rico y el pobre Lázaro. Lucas 16, 19 a 31. Vamos a leerla primero. Había un hombre rico que se vestía con finísima ropa y comía todos los días regiamente. Había también un hombre llamado Lázaro, todo cubierto de llagas, que estaba tendido a la puerta del rico. Hubiera deseado saciarse, con lo que caía de la mesa del rico y hasta los perros venían a lamerle las llagas. Pues bien, murió el pobre y fue llevado por los ángeles al cielo junto a Abraham. También murió el rico y lo sepultaron. Estando en el infierno, en medio de los tormentos, el rico levantó los ojos y vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro con él en su regazo. Entonces gritó: Padre Abraham, ten piedad de mí y manda a Lázaro que moje en agua la punta de su dedo y me refresque la lengua, porque me atormentan estas llamas. Abraham le respondió: Hijo, recuerda que tú recibiste tus bienes durante la vida, mientras que Lázaro recibió males. Ahora él encuentra aquí consuelo y tú en cambio tormentos. Además, entre ustedes y nosotros hay un abismo tremendo, de tal manera que los que quieren cruzar desde aquí hasta ustedes no pueden hacerlo, y tampoco lo pueden hacer del lado de ustedes al nuestro. El otro replicó: Entonces te ruego, padre Abraham, que envíes a Lázaro a la casa de mi padre, a mis 5 hermanos, que vayan a darle testimonio, para que no vengan ellos a parar a este lugar de tormento. Abraham le contestó: Tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. El rico insistió: No lo harán, padre Abraham, pero si alguno de entre los muertos fuera donde ellos, se arrepentirán. Abraham le replicó: Si no escuchan a Moisés y a los profetas, aunque resucite uno de entre los muertos, no se convertirán. Amén. Palabra de Dios. Aunque resucite uno de los muertos, no se convertirán. Es muy dura esta parábola, especialmente en su término, porque muestra cómo el ser humano es incapaz de creer en Dios cuando no abre su corazón, cuando existe ausencia de amor por el otro, cuando existe mal uso de los bienes que se tienen. Los milagros no te convierten. Si uno escucha la palabra de Dios y ve la interpretación eclesial que nuestra iglesia hace, ahí vamos a encontrar recién el camino, en esta palabra de Dios, el camino a la vida eterna. ¿Cómo nos lleva nuestra iglesia a esta vida eterna? A través de los sacramentos y la práctica de la fe. Y también nos enseña muchas veces, y que no tenemos que nunca olvidar, que el cumplimiento de las leyes y las normas, que es lo que más conmueve, no, es lo que más podría conmover a Dios, no es así. No es el cumplimiento de las normas y las leyes. Lo que más conmueve a Dios, por lo que hemos aprendido en el camino de fe, es el amor por los demás y reconocerse pecador. Son dos cosas fundamentales en nuestro camino de fe. Amar a los demás, estirando las manos, y reconocernos pecadores. Si no somos capaces de vivir de esa manera, con una ausencia tremenda sobre el amor a los demás,
o con el mal uso de todos los bienes que se tienen, jamás vamos a hacer un camino de fe que nos conduzca a la vida eterna, a encontrarnos con el Señor. Si nosotros hacemos mal uso de los bienes y los utilizamos solamente en provecho propio o de nuestros seres queridos más cercanos y nos olvidamos de los demás, tampoco encontraremos el camino que nos conduzca a la vida eterna. Si vemos a través de la vida, en toda la historia del ser humano, los milagros pequeños y grandes que han existido por medio de santos varones y santas damas, y no hemos sido capaces de convertir. Recordemos, cuando Jesús caminaba a Jerusalén y iba sanando enfermos paso a paso, con solo tocar su manto se sanaban. Sin embargo, ¿cuántos seguían a Jesús en esa época? ¿Cuántos eran los que caminaban con Jesús a Jerusalén? ¿Qué pasaba cuando veían los milagros? Cuando veía que Jesús tocaba al niño y lo sacaba y lo levantaba y lo hacía resucitar. Cuando resucita Lázaro, ¿qué pasaba con la gente? ¿Seguían a Jesús multitudes? No. Hoy día pasa exactamente lo mismo. En el mundo de hoy, tan material, tan inhumano, de tan poco amor que existe entre unos y otros, es aún más difícil lograr que la gente descubra el camino de Jesús. Si nosotros no somos capaces de ser testigos y mostrar ese camino de Jesús hacia la vida eterna, de Jesús, seguir a Jesús tal como Él quiere que lo sigamos, amando a los demás, haciendo cosas por los demás, viviendo en una entrega de amor como agradecimiento. De esa manera lograremos que los milagros que se producen en el mundo van a provocar conversión y que la palabra de Dios, si logramos transmitirla como experiencia de vida, lograremos convertir a otros. Pero si esa palabra de Dios como experiencia de vida nosotros no la vivimos o se nos hace difícil vivirla, estamos en un camino en que no vamos a convertir a otros, pero sí tenemos la esperanza de que descubrir en ese camino es el camino de Jesús, es nuestra tarea, es nuestra misión. Tenemos que descubrir siempre en nuestra vida diaria el camino de Jesús para seguir ese camino, porque ese es el único camino que nos permite encontrarnos con Jesús. ¿Y cuál es ese camino? Ese camino es el camino del amor, el amor por los demás, sin distinción, sin diferencia, sin pensar que este sí, que este no, sino que es una entrega abierta, como Jesús lo hizo muchas veces, a pesar de que le criticaban a veces, que este era un pecador, que esta era una pecadora, él seguía su camino sanando, sirviendo y liberando a los seres humanos. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer también en el día de hoy. Seguir sirviendo a los demás. Seguir viviendo el camino de fe que Jesús nos dejó en su vida. Seguir viviendo esa vida de entrega por alguien, por alguno, por varios. Esa vida de ayuda a otros para que seamos capaces también nosotros de seguir ese camino de Jesús. Sin esa entrega, sin esa vida de entrega,
nosotros no lograremos encontrarnos con Jesús. Y por eso que al final del texto que leímos, mirados desde el punto de vista del Antiguo Testamento, nos dice, si no escuchan a Moisés y a los profetas, aunque resucite uno de entre los muertos, no se convencerán, no se convertirán. Es la palabra de Dios la que nos va a llevar a esa conversión. Es la palabra de Dios que nosotros tenemos que transmitirla para convertir a otros, pero esa transmisión de nuestra palabra de Dios es vivirla. Si nosotros vivimos la palabra de Dios, vamos a convencer a otros y vamos a lograr que ellos se conviertan. Por eso, el texto es muy duro y por eso que termina diciendo que si no escuchan a Moisés y a los profetas, ningún milagro los va a convertir. Y escuchar a Moisés y a los profetas es vivir la palabra de Dios, es vivir diariamente el Evangelio y leerlo diariamente, y no solo leerlo diariamente, sino que ponerlo en práctica, el mensaje diario que recibimos del Evangelio. Es la única manera de seguir el camino de Jesús. Yo a eso los invito hoy día, a buscar la manera de seguir el camino de Jesús, cada uno en su realidad, cada uno en su medio, pero siempre tratando de buscar el camino de Jesús. Unos más tiempo, otros con menos tiempo, unos meditando más la palabra, otros a lo mejor meditándola menos, otros solo escuchándola, otros transmitiéndola, pero ese es el camino de Jesús de acuerdo a cada una de nuestras realidades. Y por ello, hoy día, esa es la invitación, seguir el camino de Jesús de acuerdo a nuestras propias posibilidades. Amén, amén